Ya. Buenas tardes a todos y todas. Estamos hoy aquí para hablar de uno de nuestros últimos temas relacionados con los derechos de campesinos y campesinas y UNDRO. Entonces, hoy el tema es el agua y justamente yo quiero un poco subrayar que la semana pasada tuvimos 2 días conmemorativos relacionados al agua. Entonces, directamente voy a, bueno, eh, compartir el PowerPoint luego. Um, el viernes 21 tuvimos el Día Mundial de los Glaciares, que justamente en la región andina los glaciares eh, tro- tropicales están bastante amenazados, se han reducido un montón por el efecto del cambio climático, el calentamiento global, están perdiendo mucho volumen, ¿no? Entonces, esto afecta los caudales de los ríos, el acceso a agua potable, los ecosistemas, las reservas de agua potable en el mundo. Entonces, es un tema bastante preocupante, sensible y se dedica un día mundial al tema. Luego, el sábado 22 fue el Día Mundial del Agua. Yo sé que en Ecuador muchas veces se hacen marchas por la defensa del agua, Mamayacu, como lo llaman los pueblos ancestrales, ¿verdad? Entonces, bueno, pensaba justamente que era muy a propósito de hoy hacer un webinar relacionado con este tema. Y vamos a ver lo que dice UNDROP, uh, como también el contexto un poco internacional, o sea, um, qué iniciativas existen a favor de una gestión más responsable y participativa del agua, ¿verdad? Entonces, quiero también revisar lo que hacen los pueblos en cuanto a la defensa de este bien común que es el agua. Ya, en Ecuador hay mm, mucho movimiento alrededor y hay bastante conciencia en la importancia del agua en los movimientos sociales, ¿verdad? Entonces, está en dos partes, o sea, tengo dos PowerPoint. El primero que trata más bien del derecho, en el derecho nacional del Ecuador, tanto en la Constitución como en leyes. Reviso rápidamente. Y luego nos vamos a concentrar sobre el marco internacional um, que es UNO. ¿De acuerdo? Entonces, ya les voy a compartir. um, ya, les voy a compartir mi presentación y así podremos visualizar mejor el análisis, ¿verdad? Ya se está cargando. Bien, espero que lo puedan ver. Estoy ampliando mi computadora un poquito lenta, pero bueno, ya. Entonces, el agua ya es un derecho humano reconocido a nivel de la ONU, ¿verdad? Um, entonces, el agua como derecho humano, ¿cuál es el marco jurídico? Pues el derecho al agua, el saneamiento, es un derecho que es
internacionalmente reconocido. Ya desde 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25.1 se habla de derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado. No está estipulado en sí como un derecho aparte el agua, pero está incluido en el artículo 25 como un derecho a la vida. Sin agua no hay vida. No hay vida adecuada si hay escasez de agua, ¿verdad? Entonces se puso dentro de este artículo. También, bueno, en 1966 nacieron dos pactos internacionales que son vinculantes y son como una manera de más bien aterrizar la Declaración Universal, que es una declaración, a pactos, convenios, como que vinculantes, ¿verdad? Entonces, ahí hay el PIDESC, las siglas de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Claro que el Ecuador también lo ha aprobado. Y ahí se habla del derecho al agua en varios artículos, no así como artículo separado, pero dentro de el artículo 11 sobre el derecho a nivel de vida adecuado y el artículo 12, el derecho a la salud. Obviamente, si el agua no es de calidad, está contaminada, directamente afecta a la salud. Entonces, aunque en la Declaración Universal y el Pacto Internacional PIDESC no se menciona expresamente el derecho al agua, el comité, o sea, el comité de seguimiento al PIDESC, subrayó que este derecho forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado. También al mismo título que los derechos a disponer de alimentación, vivienda y vestido adecuado. El derecho al agua en la Constitución ecuatoriana. Entonces, ahí se refiere en el artículo 12, que nos dice, el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembarcable y esencial para la vida. O sea, ahí ya se le reconoce todas las características de un derecho humano, ¿verdad? Es intrínseco, o sea, es ligado a la persona. No se le puede condicionar. ¿De acuerdo? El Ecuador también tiene una ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Entonces, se habla ahí de la sustentabilidad de los ecosistemas, el consumo humano al agua, que serán temas prioritarios. Hay dos artículos en esta ley, artículos 66 y 266, que reconocen y garantizan tanto a las personas como también a las colectividades el acceso al agua de manera equitativa, permanente, que sea agua de calidad, como también el aire, el suelo, una vida digna que pueda asegurar salud y la alimentación, la nutrición, etc. ¿No? Entonces, el agua es reconocida ya como fundamental, agua potable de calidad que sirva para la vida.
y se prevé ya ahí su saneamiento ambiental. Entonces también eso supongo que han escuchado, ya me he referido de vez en cuando a estos ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son metas para los gobiernos a 2030. Y ahí se ve que el objetivo 6 es sobre agua limpia y saneamiento. Les recuerdo que hay una interrelación entre estos objetivos. Todo está como que interrelacionado. Si no tengo agua, por ejemplo, no tendré el objetivo 3, salud y bienestar. O también el objetivo 2, habrá hambre. Si no tengo agua, estoy en más pobreza. También, por ejemplo, no habrá vida saludable para los océanos, ¿okay? El objetivo 14. O también a nivel ambiental, vemos los otros, afecta a todo, afecta a todo. Entonces, si también quiero conseguir el objetivo 10 de reducción de las desigualdades, tengo que prever un acceso al agua igualitario, equitativo para todos, ¿cierto? Ya. Entonces, desde julio 2010, o sea, se tuvo que esperar hasta julio 2010 para que el agua esté reconocido como derecho humano aparte. Ya está dentro de otros derechos, pero ahí ya se dice en una resolución de la Asamblea General de la ONU, el agua como derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. ¿Eh? Entonces se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está de manera inseparable asociado al derecho al más nivel posible de salud física y mental. Si no tengo acceso a agua, voy a llevar mucho estrés psicológico o mental. Si se me privatiza el río, va a afectar todo mi modo de vida, va a venir a afectar el medio ambiente, a contaminar, etc. Entonces afecta mi salud física y mental, ¿m? Así como el derecho a la vida y a la dignidad humana. Okay. ¿Cuáles son las características del derecho humano al agua? Pues desde la ONU se habla de varias características. El derecho humano al agua es el derecho de todos y todas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Entonces, implica disponibilidad, accesibilidad física, que yo no tenga que caminar 5 kilómetros para ir a buscar agua, que sea agua de calidad, no agua llena de químicos o metales pesados, ¿verdad? Accesibilidad económica o accesibilidad, o sea, si tengo que pagar el agua, el suministro de agua, pues que sea un precio accesible para todos los bolsillos, que sea un precio muy democrático. Incluso quizás que sea gratuito, no sé, se puede imaginar en algún futuro. Aceptabilidad y adecuación cultural. ¿Okay? Todo eso son las características que se presentan desde la ONU. Entonces, hay principios transversales
que no haya discriminación, que haya equidad. Ya lo hemos dicho, no discriminación entre hombres y mujeres, entre discapacitados, migrantes, campesinos, pueblos indígenas, etcétera. No discriminación. También derecho a la participación, a la información, rendición de cuentas, que sea transparente el uso del agua, quién usa, cuánto, etcétera, y apuntar a la gestión sostenible, sostenibilidad. Eso vamos a ver todo lo que implica. No uso en cantidades astronómicas, o sea, hay que respetar eh, ese recurso vital, que es el agua, gestionarlo de manera durable, para que haya para todos y para las generaciones futuras. Entonces, desde 2018 ya llegamos a la UNDRO. Ecuador ya lo aprobó y habla del agua en dos artículos. El artículo 18, que es sobre el derecho a un ambiente limpio, seguro y saludable. Y el derecho a sistemas de agua potable, que es el artículo 21. Ok. Ahora yo quiero enfocarme un poquito en la dimensión agua y género, el rol de las mujeres en la gestión del agua. ¿Qué tiene de particular? Pues todavía muchas veces en muchos países y de todos modos la historia, muchas veces las mujeres han sido las encargadas de ir a buscar agua al pozo, al río, a veces caminan varios kilómetros en zonas que no son siempre seguras para ir a buscar agua para el uso doméstico, ¿cierto? Entonces, ellas también por sus actividades, como ellas limpian, cocinan, lavan trastes, lavan ropa, todo eso pues implica agua, ¿cierto? Entonces, ellas están directamente en contacto con este recurso vital. Y si el acceso al agua está afectado, pues sus actividades se complican, están muy afectadas. Además, ya lo hablamos muchas veces, ellas son las cuidadoras en sus familias también, de sus hijos, de sus esposos, etcétera, a nivel de provisión de alimentación. Entonces, sienten mucho ese vínculo. No hay agua, se complica mucho todo. Yo creo que últimamente en el Ecuador también lo han sentido muy bien, porque cuando hubo cortes de luz, también en ciertas bombas, etcétera, necesitaban luz para hacer provisión de agua y este uso fue afectado. ¿Y cómo se ha complicado? ¿Verdad? O cuando hay contaminación, derrames petroleros, como se ve ahora, por ejemplo, en Esmeraldas. Um, Luego, ¿qué tal con la calidad del agua? Um, Cuando también hay minería y que los caudales, las reservas de agua están contaminadas, ya uno ya no se siente seguro de poder usar este agua. Quizás incluso los huertos se están muriendo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí las mujeres juegan un rol preponderante también en la defensa, como vamos a ver más adelante. Entonces,
las mujeres son las que se movilizan más, exclusivamente en lo que es escasez de agua, son las que salen a reclamar, porque son quizás las más afectadas, son las que cocinan, las que lavan, etcétera. Sin embargo, a pesar de esta relación cercana que muchas de ellas mantienen con el servicio del agua, eh, el reconocimiento que tienen de sus saberes al respecto no es muy visible. Las mujeres no participan, Enter aux in train. perdón, las mujeres muchas veces no participan en la gestión del agua, o sea, en las decisiones, quiero decir. Entonces ahí les quiero contar que cuando yo estaba en Nicaragua, yo participé de un proyecto que era de agua potable y saneamiento para comunidades al norte del país, en una región muy seca de Chinandega. Y ahí existen los CAPS. ¿Qué son los CAPS? Es Comité de Agua Potable Participativo. Entonces, es comunitario y las mujeres tienen ahora más participación, más presencia ahí. A veces son ellas que lo lideran porque se han empoderado poquito a poco. ¿Mm? Pero durante todo un tiempo fue difícil todavía y todavía lo es, depende un poquito de las regiones, los CAPs, etcétera. Pero había, claro, participación de mujeres, pero en los puestos de decisión, hombres. Cuando las mujeres perciben otras cosas, son puntos de vista complementarios, ¿no? Entonces, como que las mujeres tienen percepciones diferentes, conocimientos relacionados diferentes, sensibilidades diferentes, saben cómo están siempre en contacto del agua, saben cuáles son las necesidades, qué es adecuado, ¿verdad? Y también son bastante responsables en esta gestión de agua porque tienen esa sensibilidad del cuidado, de la sostenibilidad, ¿verdad? Y de la salud. Entonces, vienen a ser un gran aporte ahí en la gestión comunitaria del agua. Ok, entonces eso fue el primer PowerPoint. Solo me dejan un momento porque necesito justamente tomar un vaso de agua. Me olvidé prepararlo. Entonces, hace bastante calor aquí, 34 grados. Entonces, vamos a seguir ahora con eh, la otra presentación. No sé qué se hicieron las otras participantes. Y ya, sí lo ven, ¿verdad? Entonces, un drop y el agua. Como ya les he dicho, bueno, 21 de marzo, Día Mundial de Glaciares, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El agua es vida, es un derecho humano fundamental, ya lo hemos explicado. Para los campesinos, además, es un derecho fundamental para beber, producir, cultivar, para también sus animales,
sí, para sus sembríos, para sus cultivos y hasta también para transformar los alimentos, ¿verdad? Entonces, en el medio rural, 80% de personas pobres, o sea, 80% de 800 millones, viven en zonas rurales gracias a la agricultura pluvial. ¿Qué significa? Solamente consiguen agua a través de la lluvia, sin riego. No hay. ¿Sí? Muchos de ellos están seguramente en África. Y eso hace que su actividad y su sobrevivencia sea como que muy precaria. La producción de alimentos depende simplemente de la lluvia, si cae o no cae. Entonces, sin embargo, en general, los campesinos no tienen el control sobre el agua, ni sobre la cantidad, ni la calidad suficiente. Entonces, el acceso a agua potable en la zona rural es limitado a veces o denegado cuando hay como que actores frente a los campesinos que vienen a acaparar el agua. Se acapara el agua por uso industrial o por el turismo también, los hoteles, las piscinas, los golf, las duchas, etcétera, los parques acuáticos. Y, y bueno, eso causa mucha contaminación, ¿cierto? Entonces, cada vez el agua se va a buscar más lejos o por razón de pozos que están secos o la agricultura local como que decae, se mueve complicado producir, no hay agua, no crecen las plantas. ¿Ah? Y esta situación se vuelve peor, todavía se agrava con el factor del cambio climático, que además muchas veces ha sido generado por países industrializados, ¿verdad? Entonces, hay también con este cambio climático más sequías, hay ríos que se secan, los glaciares, ya lo hemos mencionado, y los ecosistemas se transforman. O también hay al revés, como se ve ahora, por ejemplo, en la provincia de Manabí, en Ecuador, donde hay bastantes inundaciones. Entonces, esos son contrastes muy fuertes y cada vez más pronunciados de sequía que en Ecuador justamente provocó todos los cortes de luz que nos complicaron los webinarios en 2024. Y luego de esos periodos de sequía prolongada vienen inundaciones torrenciales. Entonces es cada vez más complicado y más destructivo, más fuerte. ¿Qué dice la UNDROP sobre derechos de campesinos en su artículo 21? UNDROP reconoce el derecho al agua para los campesinos a tres niveles, de tres maneras. Primero, el acceso a agua limpia, pura, su saneamiento y sistemas de abastecimiento para todos y todas, que sea género inclusive, género sensible, sin discriminación y culturalmente adaptado también. Entonces, derecho al agua también para el uso personal y doméstico, pero también para la producción familiar, artesanal también, para la agricultura, la pesca, para sus animales. O sea, hay ese concepto más en la UNDROP de que el agua tiene que servir
para la familia, para el uso personal, o sea, para el uso doméstico y los quehaceres, etcétera, pero también para su actividad productiva de campesino, para, para sus cultivos y sus animales y para transformar sus productos. También el derecho tiene que ser, tiene que contemplar un acceso igualitario, permanente al agua, sin cortes arbitrarios o contaminación. No se puede decidir a esta comunidad, ya le voy a cortar el agua porque nos hace falta y ellos son solo campesinos, no necesitan o algo así. Tienen agua del río. No, no puede haber así cortes arbitrarios. Eh, También hay que evitar toda contaminación. Y también reconoce a los campesinos, campesinas, pueblos indígenas, el derecho a participar a la gestión del agua. ¿Cuáles son ahora las obligaciones de los estados en este artículo 21 de UNDRO? Pues justamente lo que estábamos diciendo, esta gestión participativa del agua eh, in- implica que los estados van a respetar, proteger, garantizar el acceso al agua, incluso a través de sistemas tradicionales comunitarios de gestión de agua. Esta gestión colectiva tradicional comunitaria está reconocida como un derecho en uno, sobre una base no discriminatoria. Entonces, los estados garantizarán el agua a un costo abordable para el uso tanto personal, doméstico como productivo, y también los sistemas de saneamiento, incluso para mujeres, niñas rurales y todos los grupos vulnerados, ¿verdad? Desfavorecidos, como pastores nómadas, trabajadores agrícolas, migrantes. También los estados tienen el deber de proteger los ecosistemas con agua, como lo son las montañas, los bosques que retienen mucho el agua, zonas húmedas, etcétera. No sé si se recuerdan que habíamos visto en Derecho a Biodiversidad que las zonas húmedas han caído muchísimo, creo cerca del 75% en el mundo, y que eso es súper preocupante. Tienen que proteger también los ríos, los acuíferos, las lagunas, etcétera, contra la contaminación, contra la surutilización. La contaminación por sustancias que vienen, por ejemplo, de la minería, del petróleo, de los agrotóxicos también. Contaminación por sustancias que sean peligrosas, como residuos industriales, minerales, productos químicos que puedan causar como que un envenenamiento lento o rápido. Entonces, eso nos llama la atención sobre la conservación del agua y la gestión sostenible del agua. También, no solo que los estados tienen que velar para eso, pero también tienen que impedir a terceros de vulnerar este derecho al agua. Los estados deben dar la prioridad antes de cualquier uso del agua a las necesidades humanas. Primero, las necesidades humanas, no corporativas, ¿verdad? Favoreciendo la conservación, la restauración, el uso sostenible del agua. Entonces, ahí otra vez nos recoloca como los derechos humanos a nivel central
en las obligaciones de los estados. Aquí un dibujo muy explícito que nos viene de UNDROP ilustrada de la vía campesina y dice, los estados deben proteger contra cualquier amenaza a ese derecho, o sea, al agua y saneamiento. Las amenazas pueden provenir de individuos, grupos, corporaciones, agentes que actúan bajo la autoridad del Estado. En el caso del derecho al agua, el artículo 21, los estados deben evitar que las corporaciones corten el suministro de agua a los usuarios rurales, evitar que contaminen el agua con sustancias nocivas, hagan un uso excesivo del agua. Entonces, también hay otras obligaciones relacionadas desde los estados, ya que deben garantizar la producción agrícola de los campesinos. Lo vimos. Entonces, tienen que apuntar a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, tener leyes, políticas que toman en cuenta ese principio, tanto en programas, políticas agrícolas, ambientales, comerciales, de inversión, toman en cuenta la conservación de recursos naturales. Hay el artículo 15, que es derecho a la alimentación, soberanía alimentaria, el derecho 16, sobre medios de producción. Y el agua es un medio de producción también. Entonces, ya lo habíamos visto, que los estados deben apoyar los esfuerzos de campesinos para preservar sus tierras, sus recursos naturales, artículo 5, sus territorios y apoyar a la agroecología. Está muy relacionado la agroecología y la gestión del agua, ¿verdad? Cuando se dice que el Estado no puede ir en contra de los campesinos, de la agroecología campesina, la tiene que apoyar. Lo habíamos ya visto en el artículo 16 de soberanía alimentaria, ¿verdad? No, perdón, es el artículo 15, me equivoqué. Soberanía alimentaria es el 15, apartado 4. Ahí habla de agroecología, ¿cierto? Entonces, el Estado también tiene que apoyar los modos de gestión colectiva de la tierra, del agua, de los territorios, colaborar con los campesinos y los pueblos indígenas, no perjudicarles. Entonces, un momento. Ya. Okay. Bueno, también en varios artículos, UNDROP insta a los estados a varias cosas. Primero, cuando hay un proyecto que sea minero, petrolero u otro, tiene que prever que haya evaluación de impactos sociales y ambientales. Un estudio que esté realizado por el Estado, no por las empresas, obviamente, sino qué validez tiene, qué pertinencia, qué legitimidad, credibilidad tiene esto. También en el artículo 2 se estaba hablando de consulta previa, ya lo hemos visto en un otro webinar, ¿verdad? Consulta previa, libre, informada, según los modos de organización indígena o campesina, la consulta organizada según estándares internacionales. Así que asegure la toma de decisiones participativa de buena fe. Y el Estado también tiene que prever un mecanismo para repartir los beneficios
definir las ventajas para todas las partes implicadas, incluso las comunidades. Que no se pueden recibir solamente los impactos negativos, ¿verdad? También si hay un proyecto que va a afectar la comunidad o el recurso hídrico cercano, cómo esto va a afectar a la comunidad y cómo se le va a eh, como que repartir también, compartir también una parte de los beneficios. Bueno, eso es relativo porque quizás la comunidad preferiría no ser intervenida y entonces ahí llegamos a lo de consulta previa, ¿cierto? Entonces, ahora ya lo habíamos dicho, las mujeres indígenas y campesinas en defensa del agua. Ellas juegan un gran rol, ¿m? En la defensa del agua. Realmente siempre están al frente ahí y arriesgan a veces su integridad física, ¿verdad? Una fuerte lucha por la defensa del agua y el territorio desde las comunidades. En Ecuador está muy marcado. Es un país donde hay bastante recurso hídrico y además cerca de comunidades en territorios de pueblos indígenas. Entonces, especialmente desde las mujeres indígenas campesinas en primera línea. Implica que esto, bueno, esto implica resistir contra las empresas extractivas o las hidroeléctricas también. Hay experiencias en Ecuador, en Guatemala o contra el agronegocio, donde se usa el agua para producir capital, para cultivos de exportación, ni para la alimentación local. Esos proyectos, claro que alteran la calidad del agua, la gestión participativa. El agua, lo hemos visto, primero tiene que ser para la población local, no para esas empresas. Pero ellas se otorgan como el derecho, bueno, validado, claro, no lo hacen sin el acuerdo de un Estado, pero sí modifican el curso de los ríos. Eso implica secar a veces acuíferos, contaminar el agua, vertirla sucia en el mar o aquí en México agua de empresas porcícolas en el monte o incluso hasta en los cenotes, que son reservas de agua pura, limpia. En fin, eso hace una degradación fuerte al ambiente. Estas vulneraciones afectan también a otros derechos. Si yo afecto el derecho al agua, también voy a afectar el derecho a la alimentación, a la participación, consulta previa. Se va a afectar al territorio, ya que hay recurso hídrico en este territorio, a un ambiente limpio, a un ambiente sano. El agua, como que es transversal también a todos otros derechos. Agua, tierra, biodiversidad. Las comunidades y los territorios indígenas muchas veces se vienen a sobreponer sobre los recursos hídricos. Claro, se ubicaron justamente ahí ancestralmente porque había recurso hídrico. Entonces, es normal. Tenían que vivir de alguna manera. Entonces, viven de esos bienes comunes, son su fuente de vida e incluso su fuente de espiritualidad. No por nada dicen mamayaco, lo toman como una diosa, ¿no? Que hay que cuidar. Se agradece a mamayaco
que sabe que es un ser vivo, sagrado, y que si no le cuido, yo afecto también a mi cuerpo, mi salud, esa relación que siempre he establecido entre cuerpo-territorio, pues ahí está incluido también la relación con el agua, ¿cierto? Entonces, eh, impactos en los territorios. Bueno, como sabemos, hay desigualdad en el balance de poder. Las empresas, muchas veces respaldadas por el Estado, bueno, siempre, si no son ilegales, entonces en contra de las comunidades. Las empresas vienen para apropiarse los recursos naturales y privatizarlos. No importa la manera, ellos quieren acceder a tierra, agua, recursos, porque eh, es su, es su, es su razón de ser. O sea, así, de ahí producen el capital, ¿verdad? Y para eso no hay precio. O sea, quiero decir, ponen todos los métodos que encuentran, ¿no? Ponen presión, convencen a líderes, dividen, tratan de engañar, de sobornar a los líderes, ¿no? Hombres intimidan a la gente para como que forzarles a ceder, ¿eh? y, a, y a permitir que el proyecto se haga, ¿no? Entonces amenazan también contra las mujeres una violencia diferenciada porque van a amenazar también a ellas, a su familia, a sus hijos, o discreditan a las mujeres, difundiendo como malos rumores sobre las mujeres organizadas para romperlas, usando muchas veces discursos machistas. Entonces, son estrategias realmente que buscan como que romper el tejido comunitario, debilitar a las organizaciones comunitarias. Es las famosas estrategias del despojo, despojo al pueblo para la privatización, ¿cierto? Entonces, eso va más allá todavía, porque las empresas no vienen solas, vienen con grupos de seguridad y hasta a veces apoyadas por las Fuerzas Armadas, como que hay una militarización de la zona. Y eso eh, ya de hecho, por esa presencia, es violento. Es, sí, es muy intimidante para la gente, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchas derivas posibles y también es realmente una imposición por la fuerza. En ese contexto de tensiones, hay impactos socioambientales, como que causa más empobrecimiento local y más violencia. Ya lo hemos visto como que la maldición de los recursos, ¿eh? Las zonas de sacrificio que causan como enriquecimiento para afuera, pero para adentro más empobrecimiento y violencia, y especialmente contra mujeres. Incluso en ciertos casos, como se ha visto en Guatemala, por ejemplo, hay inundación de tierras por represas eléctricas, un desplazamiento forzado de comunidades, hay mucho engaño, ofrecimiento de un desarrollo si se va a implantar un proyecto, pero en realidad que es una ilusión. O si lo hay, bueno, quizás haya algunos beneficios a corto plazo o
algún trabajo, pero como que viene a destruir los medios de vida tradicionales, los paisajes, la tranquilidad, los modos de vida de los pueblos indígenas y comunidades rurales. ¿Ok? Entonces, hay afectaciones también, claro, a la salud, enfermedades, se destruye, se trata de destruir la organización comunitaria, pero también hay justamente el hecho que a veces los pobladores justamente a raíz de esta vulneración se van a organizar y constituir organizaciones realmente fuertes. Yo sé que hay en la Sierra Ecuatoriana, por ejemplo, eh, creo que COA y otras organizaciones también alrededor de Quintacocha, etcétera, donde hay siempre la amenaza minera. Entonces, hay bastante criminalización a los que resisten, ¿no? Amenazas. Hay asesinatos para, contra defensores y defensoras de la naturaleza. Vamos a recordar a Berta Cáceres de Honduras en 2017, que ella fue asesinada porque justamente defendía su pueblo, el pueblo lenca, contra la privatización de un río por una empresa hidroeléctrica. Entonces, ella fue asesinada a 3 de la mañana frente a su familia porque era defensora del agua. Bueno, Entonces, las mujeres indígenas realmente en esta defensa desempeñan un papel clave. Un poquito de tráfico aquí en la resistencia. ¿Por qué las mujeres son un actor clave? Pues lo hemos dicho, porque tienen más contacto con el agua, por sus actividades, su vínculo especial con el agua, los conflictos por el agua que reproducen lógicas, esquemas discriminatorios, coloniales, patriarcales. ¿Eh? Ahí se reflejan un montón de otros, como voy a decir, otras lógicas transversales. ¿No? ¿Por qué se discrimina a los campesinos y los pueblos indígenas? Pues porque no se respeta tanto sus derechos, entonces como que ahí hay también un componente un poco racista colonial. ¿Mm? Y contra mujeres, claro, patriarcal. Es como que, ¿por qué los ciudadanos urbanos tendrían como que más prioridad sobre los rurales? ¿Eh? En fin, hay provincias de manera marcada que tienen como un acceso a agua menor, de menor calidad, eh, porque tienen esa población que tienen. Entonces, bueno, esto ya le he dicho, las mujeres son las que se oponen muchas veces a la venta de sus tierras y de los ríos a empresas. No se dejan comprar por empresas. Porque ven el cuidado, ¿cierto? Entonces, las mujeres, frente a la criminalización, ellas sufren unas violencias muy diferenciadas, muy particulares, vamos a decir. Bueno, la intimidación, los rumores, la inclusión, la violencia física, psicológica, sexual, la vulneración a sus derechos sexuales y reproductivos, afectando su fertilidad y su salud reproductiva, ¿cierto? También las mujeres tienen como
formas de resistencia pacífica desde los territorios, ¿no? Tienen otras formas de resistir. Ellas organizan como veladas, ocupación pacífica, cantos, como que música, marchas pacíficas, etcétera. Es otra cultura de movilización. Entonces, desarrollan alternativas también desde los territorios, sembrando agua, reciclando agua, conservando agua, ¿no? Reciclando agua por una serie de técnicas, etcétera. Entonces, construyendo estrategias sustentables sin despojo. Desde los pueblos indígenas, desde los campesinos, no hay ese despojo. Desde valores también de sororidad, solidaridad, apoyo mutuo. Eso es muy característico de las mujeres, ¿no es cierto? Tejiendo lazos entre comunidades, etc. Promoviendo también la participación de las mujeres justamente en los espacios comunitarios, en las asambleas. Las mujeres también siempre quieren capacitarse más. Aquí somos casi solo mujeres, creo, fortaleciendo los diálogos y ellas hacen propuestas, hacen incidencia en gobiernos locales o de más alto nivel, se movilizan mucho en la defensa del agua. Ahora, el agua para los pueblos andinos, voces desde la interculturalidad. Bueno, ya lo hemos visto, hay muchas amenazas, no las voy a repetir, ¿eh? También complejos inmobiliarios, turísticos, megaproyectos, minería, agronegocio, etcétera, etcétera. Pero la sabiduría andina se ha visto tejida con el cuidado del agua, con el cuidado de Yaku, haciéndola como que sagrada, vital para la vida humana. Es como un ser, otro ser en sí. ¿Eh? Entonces, hay ceremonias, como que rituales de agradecimiento al agua. Si se pueden cortar los micrófonos, gracias. Muy bien. Entonces, se trata de sanar con el agua. Ríos, lagunas sagradas, ¿no? Entonces, las resistencias comunitarias van desde el cuidado del agua en los páramos. O sea, hay pueblos indígenas en los altos andinos donde ahí está el páramo, que incluso están como sembrando frailejones, que son plantas que tienen como una función muy importante, porque van a captar el agua que está en las nubes y a través de su sistema vegetal hacer que se vuelva agua de río, o sea, la fija. Y entonces las comunidades están como cuidando, sembrando esos frailejones como que generadores de agua, fuente de agua. También se siembra agua como pues en vertientes cerca de ríos, etcétera, se pone ciertas plantas que están reteniendo el agua y favorecen que el agua se quede y no haya demasiada erosión. ¿Okay? Agroecología, también las resistencias comunitarias favorecen la agroecología, los baños secos, claro, eso es bastante ecológico, filtros para reciclar agua jabonosa, o también haciendo como los pozos maya aquí en esta región,
como que cisternas de recolección de agua lluvia cuando hay la época de lluvia, así se aprovecha, ¿no? Se aprovecha el agua para uso para cultivos. Las mujeres son verdaderas defensoras del agua, tienen ese vínculo con el agua como origen. Ya está esto en la cosmovisión. Y el agua está muy ligado a nuestro cuerpo. Yo le he dicho en la relación cuerpo-territorio, pero también nosotros somos 70% de agua, no hay que olvidarle. Sin agua desaparecemos. La relación es directa entre agua en el cuerpo, agua en la naturaleza, para la salud, para la sanación, para la vida. La cosmovisión es sabiduría de la vida. La cosmogonía de los pueblos originarios, creada, defendida en gran parte por las mujeres indígenas, transmitida por mujeres muchas veces, ¿verdad? Y eso no es solamente una creencia, un pensamiento. No hay que minimizarlo, no hay que menos valorarlo. Es una percepción, un conocimiento que resulta de una experiencia empírica, desde lo vivido, y que tiene varios milenios de existencia. ¿Okay? Es como una manera de organizar el modo de vida. Y esto como que surge de una manera de haber entendido cómo funciona la vida, su relación con la naturaleza. Entonces, si destruimos la naturaleza, nos destruimos. Eso los pueblos andinos, indígenas, lo han entendido perfectamente bien. Y qué creídos que somos los humanos, porque de verdad no se piensa que hay bienes que nosotros no podemos generar. Solo la naturaleza los puede generar y son vitales. Entonces no somos magos, no somos dioses, y tenemos que respetar mucho lo que la naturaleza nos ha dado, porque si no, nos destruimos a nosotros mismos. Es como, de verdad, cíclico, interdependiente, ¿no? La vida es frágil y hay que protegerla, ¿no? Si creamos la vida, tenemos vida, pero si la destruimos, también nos destruimos. Se debe cuidar los ciclos de vida, la biodiversidad, la naturaleza, nuestro vínculo con ella. Las mujeres son como guardianes del agua, las semillas, la naturaleza. Bueno, esas son preguntas participativas. eh, pero no vamos a contemplarlas ahora. ¿Mm? Bueno, son preguntas sobre la conservación de agua. eh, las mujeres tienen una relación particular con el agua, se identifican como defensoras, comentan su lucha. ¿Mm? ¿Cómo el cambio climático afecta a sus tierras, reservas de agua, sus cosechas y recursos naturales? ¿Cómo se adapta? Bueno, aquí les quería comentar, a ver, mm, aquí no sé si quieren tomar la palabra y comentar sobre esas preguntas, sobre sus formas tradicionales de conservación de agua, cómo es eso en Ecuador, si ustedes conocen experiencias. eh,
A ver, les doy la palabra. ¿Ya? ¿Ya? Hola, hola, Mary. ¿Cómo está Abdul? Bien, bien. Me da mucho gusto escucharte y saber que estás con un calor de cuántos grados. 34. Ah, mira, caramba. Depende de los Oye, días. oye, ¿cómo es? ¿Qué opinas, su merced, qué opina que, que en las zonas urbanas ya se ha hecho política, es completamente natural que la gente compre bidones de agua, que los bidones estén en los departamentos, en las escuelas, en las universidades, en los colegios, y todo el mundo sabe, y quizás la gente no quiere entender, de que esa agua que venden los bidones es un agua que ya está muerta, que no tiene ni minerales, ni tampoco tiene oxígeno, porque pasa mucho tiempo almacenada esa agua. ¿Qué opinas de esas cosas, Mary, por favor? Gratísimo. No entendí muy bien la pregunta. Te voy a explicar. Mira, el agua para que sea beneficiosa para el cuerpo tiene que tener muchos minerales. Sí. Eso es esencial para el cuerpo, para que sea de beneficio. Casi el 80% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, pero aquí en el Ecuador ya se comercializa de una manera muy natural Ah, los bidones de agua, esos bidones, esos tanques de agua que están en las oficinas, en las casas, pero ya la gente ya no consume agua de vertiente, agua limpia. Eh, yo considero y creo que el futuro de la salud de los seres humanos tomando esa agua no va a ser muy favorable. Es mi concepto. ¿Qué opinas tú? bueno, estoy de acuerdo con usted, Abdul. O sea, ese concepto de agua viva o agua, como dicen, muerta, porque, bueno, se la tiene que oxigenar, etcétera, y cuando se almacena en bidones plásticos, además, bueno, uno se puede cuestionar si guarda todas sus propiedades, ¿verdad? Eh, lo que opinaría, pues mira, es que muchas veces en las ciudades, según el modo que vivimos, eh, se ha instaurado como esa práctica de comprar agua embotellada, ¿no? Que claro, muchas veces no tiene contaminación, no tiene como que bichos o salmonela u otras cosas que pueden venir a dañar la salud, pero eh, por otro lado, de qué manera realmente es agua viva, es diferente ese agua que un agua que una va a tomar en un río, una cascada o un manantial, obviamente que tiene otras propiedades. Eh, ahora, eh, es una pregunta muy complicada porque obviamente el agua más sana es la que está en la naturaleza, ¿no? Llena de vida. Y quizás para curarnos, para sanarnos, es
esa agua que tendríamos eh, que tomar, pero el acceso, en cuestión de acceso, lo veo quizás complicado, ¿no? Es una pregunta como que muy pertinente, pero no sé muy bien cuál sería la respuesta. O sea, tomar agua natural y sanar, purificarla, también con algunos métodos eh, de permacultura o agroecología, ¿verdad? Y arena, etcétera, pero quizás no todo el mundo lo sabe hacer. Ujú. Eso un poco, no sé si pude contestar. Bueno, pues gratísimas por tu apreciación y por también ofrecer tu propio concepto, tu propia experiencia. Pero se considera que el agua cuando se la hierve, la matas, la asesinas, la acabas, la destruyes, el agua cuando la hierves. Por eso hay comunidades tanto en México, en Colombia, que el agua es súper sagrada y ir a recibir o ir a sacar el agua se hace en diferentes formas, diferentes ritos y utilizan diferentes tipos de apreciaciones para poder sacar el agua que ingresa a la casa y a diferentes hogares. Pero claro, eso se ve solamente en las zonas rurales, en Colombia, en las comunidades en Bolivia, un poco en Uruguay. Eh, Aquí en el Ecuador, pues parece que hay una comunidad que también lo practica y son los de Manta, esa comunidad que se llaman, le dicen los siete pies. Son comunidades que de pronto pues ellos tienen un acercamiento al agua súper grande, súper respetuoso. Pero en la ciudad las cosas súper complicadas porque en la ciudad es difícil conseguir agua de manantiales o de arroyos o de vertientes. En todo caso, pues yo te agradezco mucho, pues era necesario porque como es el tema del agua, quise preguntarte. No, está muy bien y es verdad que hay comunidades que ven muy bien este valor vital, sagrado, este agua viva, dándole como agradecimiento, rituales y ellos han entendido realmente lo que otros no han visto. Ok, muy bien. Entonces, justamente ahora, eh, hablando eh, de otras formas de gestionar agua, hay una experiencia exitosa en gestión del agua que está iniciada por es un abogado, creo es ecuatoriano, y que él ha generado ese proyecto que se llama el Pacto Transformador para el Agua. Es como una gestión integrada, inclusiva del agua, con experiencias de resistencia desde las comunidades a proyectos justamente que les vienen a perjudicar, proyectos de inversión perjudiciales y que, o sea, tratan de difundir un enfoque de cuenca hidrográfica desde las resistencias. Entonces, este pacto transformador del agua es como un marco de acción para orientar la toma de decisiones para un cambio en la gestión del agua, ¿verdad? Um, con una visión muy alternativa que esté basada en justicia ambiental, equidad y cuidado del agua. O sea, que son principios que
tienen que tomar en cuenta los proyectos de inversión, ¿verdad? Hay abogados que trabajan ahí para defender los derechos de las comunidades. La propuesta del pacto es como un enfoque muy integral que aborda las crisis de agua que hay hoy. ¿M? Esa pelea para el agua, eh, porque hay actividades de inversión que no tienen un enfoque sostenible. Entonces, el pacto promueve que haya una gobernanza del agua mucho más responsable, que toma en cuenta justicia para poder sostener la vida. Eh, entonces, ahí es como cuidado de ecosistemas, etcétera, y se reconoce la diversidad de los valores naturales, culturales y sociales ligados al agua. Pueden ir a ver en internet, buscar Pacto Transformador del Agua y ven que hay como litigios por el agua que han sido tratados por abogados para defender a comunidades. ¿Ya? Bueno, también desde la COP16 se ha hecho unos pasos, o sea, se han dado cuenta que hay que proteger los páramos, que en los páramos se está como generando agua. Páramos y el bosque montano de los Andes tropicales, ¿cierto? Entonces, ustedes se recuerdan, en noviembre del año pasado se hizo la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Cali, en Colombia, y ahí como que se pidió a los estados de adoptar como una regulación, uh, asumir compromisos internacionales en materia de agua. Entonces, se reconoció el papel crucial que los páramos tienen, y los páramos y el bosque montano, en todo lo que protege la regulación hídrica global, la mitigación, adaptación al cambio climático. Los páramos juegan ahí un rol fundamental, como los glaciares también, etcétera. Entonces, hay que protegerles y defenderles, ¿no? Así como la conservación de la diversidad biocultural. Mucha diversidad biocultural allá en los páramos, los bosques, etc. También proteger los conocimientos tradicionales, las prácticas sostenibles desde los pueblos indígenas, desde las comunidades campesinas y tradicionales que habitan allá en los páramos o en el bosque montano y que ellos cuidan esta fuente de agua, cuidan el bosque, cuidan el páramo. Desde su sabiduría entienden su importancia estratégica fundamental para la sostenibilidad de la vida, ¿verdad? Entonces, prohibir que en páramos y bosques montanos haya minería a gran escala, prácticas semejantes en razón de sus impactos socioambientales, de acuerdo con los principios de precaución y prevención. Sí, entonces, se tiene que prohibir la minería en estas zonas. Eso son recomendaciones dentro de la Declaración de Protección de Páramos, que la pueden encontrar ahí en este enlace en AIDA Américas. AIDA es un centro de investigación, vamos a decir,
para la defensa de derechos de las comunidades. Bueno, ahí yo le podría leer todo, pero va a ser un poquito largo. Solamente está como visibilizando que en los páramos vive un montón de biodiversidad eh, que se tiene que proteger para la continuidad de la vida. También hay fuertes presiones cada vez más sobre los páramos con la minería a gran escala, especialmente. eh, entonces, es un tema muy crucial y muy sensible, ¿no? Los pueblos indígenas también y comunidades campesinas tradicionales han rechazado esos proyectos mineros en sus territorios, ganando incluso la mayoría incluso por mayoría a consultas populares. ¿Eh? Han logrado defender el uso del suelo para las comunidades tradicionales de sus municipios. Ya. Un momento, porque yo recibo mensajes que yo debo contestar de manera urgente. Un momento. Perdón. Ok, perdón. Ya, disculpen, a veces no se puede esperar. Entonces, bueno, otros instrumentos de derechos humanos a nivel internacional para poder participar en esta gestión del agua, que nos habla de esos temas y que las comunidades tienen derecho a participar en la gestión del medio ambiente, deben tener acceso a la información, y a consultas, etcétera. Bueno, hay, ya lo conocemos, a UNDROP. Bueno, UNDRIP es específica para pueblos indígenas, la declaración sobre derechos de pueblos indígenas, el convenio 169 de la OIT. Hay el famoso Tratado de Escazú, eh, que vamos a desarrollar el próximo lunes. Ya se les difundirá, se les pasará el afiche, pero el lunes que viene, 31 de marzo a las 18:30, un webinario especial con una invitada especial también, eh, donde vamos a explicar qué es el Tratado de Escazú, cómo nos puede ayudar a defender la naturaleza, a tener información sobre el medio ambiente, a tener información sobre la calidad también del agua, ¿no? Y a poder participar, a proteger también los defensores. Es un instrumento fundamental que es vinculante, por eso yo lo hago junto con un drop porque me parece muy complementario, un drop siendo no vinculante, con instrumentos internacionales detrás que la respaldan, que son vinculantes, pero el Tratado de Escazú es nuevo, creo que ha sido ratificado por Ecuador en 2020, algo así, y es vinculante. Entonces, el convenio sobre diversidad biológica lo vimos, la CEDAW, que es contra la discriminación a mujeres, que tiene dos recomendaciones generales importantes que nos conciernen en este curso, que es la recomendación general 34 sobre mujeres rurales,
y la recomendación general 39, nueva desde hace 2 años, y que es sobre derechos individuales y colectivos de mujeres indígenas, ¿cierto? Bueno, como les decía, ese Tratado de Escazú, eh, bueno, solamente quizás como una, ¿cómo se dice eso? Una abreboca. Yo le puedo presentar brevemente, pero no quiero adentrarme porque eso va a ser tema de otro webinario la semana que viene. ¿Okay? Entonces, ha sido firmado por Ecuador en mayo de 2020, bueno, hace casi 5 años, y entró en vigor un año más tarde, ¿cierto? Entonces, algunos de los artículos hablan de como que el derecho de acceso a la información ambiental, calidad del agua, etcétera, ¿eh? El derecho a la participación pública en procesos de toma de decisión ambiental, derecho a acceso a justicia en asuntos ambientales, ¿verdad? Y protección a las personas que defienden naturaleza y ambiente. No lo voy a decir ahora, yo lo guardo para la próxima semana. Bueno, entonces, fíjense que yo tenía un documental pequeño del Ecuador que era Chasquihuarnicuna y otro más que son sobre experiencias de mujeres amazónicas en la defensa del agua. Y resulta que me olvidé descargarlos. Entonces, yo no sé si esto ahora yo lo podría proyectar así directamente en línea. Yo les voy a pasar la palabra, les escucho mientras intento hacer esas manipulaciones tecnológicas, pero no soy muy experta. Entonces, yo les paso la palabra para ver si quieren como que dar a conocer unas, pues, si quieren comentar lo que es afectaciones desde proyectos uh, en zonas a reservas de agua. Bueno, yo sé en el Chocó andino o en Intac, etcétera, hubo bastante resistencia contra minería allá. No sé si está todavía eso vigente, si se hizo o no. Y bueno, por ejemplo, comentarme qué es lo que está pasando en Esmeraldas, cómo eso afecta el derecho al agua. A ver, tengo que minimizar esto para poder conseguir el documental. Ok, podemos mirar este que es más corto. Voy a ver si lo logro proyectar. Es un documento, no es muy largo.
Veo que no se está cargando. No sé por qué. Ah, ya. A ver. ¿Qué? ¿Cómo lo podría poner? Así quizás. Mm, no. Mm. ¿Lo ven así o no? No creo, ¿ah? Mm, compartir. Ah, sí, ya. Entonces, ya les voy a proyectar un documental de la Asociación de Mujeres, ¿qué sucede? De la Amazonía, Warmicuna. ¿M? Y ahí, Yakuchaski Warmicuna, que quiere decir, Warmicuna son las mujeres, Chaski son las voceras, las mensajeras, y Yaku del agua, ¿ok? En el río Curaray. Son 13 minutos, yo pienso, es interesante escuchar voces diversas y quizás luego se les vendrá como que más ideas um, para participar, ¿m? Con su voz. Me gustaría mucho escucharles, no sé si este tema se presta para su intervención, si quieren hablar. Estamos andando aquí en Yakuchaski con las mujeres organizados que ando, estoy feliz. Porque estamos llevando un mensaje para nuestra comunidad. El Gobierno Nacional del Ecuador en los últimos años ha hecho una agresiva ampliación de la frontera petrolera en la zona centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, precisamente en la parte más biodiversa del planeta, que es el Parque Nacional Yasuní, cuando en el 2013 dio luz verde para que se haga la operación petrolera en el proyecto Ispingo Tambococha Tiputini. Nos hemos reunido entre mujeres como para defender a nuestra tierra, nuestra selva, para que no entre la explotación petrolera, ¿no? Todo eso. Para nosotros como líderes de las comunidades, incluso de las mujeres, nos ha tocado organizar para esta defensa del territorio de los pueblos indígenas de Pastaza. Las concesiones en el bloque 79 y 83, hechas a la empresa Andes Petroleum, que es una empresa china, afectan gravemente la supervivencia de los pueblos en aislamiento voluntario que habitan precisamente en la zona intangible del Parque Nacional Yasuní y también, por evidencias marcadas por el Ministerio de Justicia, en la parte sur de la cuenca del río Curaray. También los pueblos zápara son gravemente afectados y ellos son declarados por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Y a los pueblos quichuas que habitan en las riberas de la cuenca del Curaray. Con las compañeras entre mujeres de Yakuchaski, yo he venido desde cabecera de Villano y hasta acá, hasta Lorocachi.
Chasqui es como llevar, traer mensajes, recoger mensajes y replantear con los mensajes de la gente. Es una manera de consulta también. El Yaku Chasqui es una iniciativa que salió a partir de la marcha de las mujeres indígenas amazónicas que arrancó en el 2013 precisamente para exponer al presidente de la República la oposición que existe desde los pueblos indígenas en la selva de la Amazonía a la ampliación de la frontera petrolera. Es una forma de llegar a todas las comunidades, las mujeres, hombres y jóvenes también, en la cual se lleva el mensaje sobre las preocupaciones que tenemos con relación a la agua, con relación a la política extractivista que es el petróleo, la contaminación ambiental a causa del extractivismo del petróleo y las condiciones de salud que pueden atravesar las comunidades. Yo primera vez me ando por acá, sí, nunca me he andado, pero toca irme un poco, aprendiendo cómo hay que ir y cómo hay que defender nuestro territorio, cómo hay que parar, cómo hay que hablar, sin tener vergüenza. Soy también mujer yacuchasquihuarmi. Hemos participado en las comunidades, hemos visto qué necesidad tienen en las comunidades. Conversando de los petróleos, enfermedades que tienen los niños, que los embriagos están mal. Como siempre se escucha la campaña que va ganando ya a la gente, ya con su regalito, con fondo de caramellito, ya dicen gente, los hombres que son más, que necesitan por ese motivo venimos a ver. Nosotros somos desarrollados bien organizados. No queremos que entre la compañía, no queremos saber nada de la compañía. También observamos zona petroleros. ¿Dónde están? ¿Qué tienen? No tienen nada más que casa comunal, que es ayuda del municipio, o cartera es ayuda de prefectura, y de compañía no hay nada, ni buena escuela, ni buen colegio, ni buena, más bien nada. Entonces, viendo eso, más nos desanimamos, que no es verdad lo que el gobierno dice que saca con el petróleo la pobreza. No es así. Más bien el gobierno ha irrespetado con el territorio indígena al haber tomado decisiones inconsultamente. No quisiera que con el tiempo nuestros hijos, mis nietos, no quiero que sufran, así como en Coca sufren. Las mujeres lloraban, conversaban, que ya no era vida de ellos, antes lo que ellos vivían tranquilos, y esa vida es lo que no quiero que suceda en mi propia parroquia Canelos. Yo estoy luchando por mis hijos, para que vivan sanos. El compañía viene y va a hacer contaminaciones, violencias, que quieren hacer explotar ahí en mi territorio, que no hay ninguna contaminación. No podemos permitir, ¿por qué? Porque es muy contaminación de los petróleos. A veces se le mueren los animalcitos. ¿Dónde van a vivir? No hay dónde comer. Los animalcitos comen. En nuestro territorio vive ahí bastantes frutas, ahí no sé qué, no sé qué quieren comer. Y cuando entra ese petróleo, le hace relajo, son aceite, eso no queremos. Yo sí puedo decir, eso es que no queremos los compañeros. La contaminación ambiental, no sé si decir que tiene como rostro femenino, rostro de mujer, porque la mujer está en la casa. La mujer carga con los niños, los esteros para lavar, para cocinar, para también los alimentos. Tiene que ver. Y cuando el niño se enferma, si está el río contaminado, la que está es más seriamente la mujer,
Nosotros queremos vivir paz, libertad, que no quiere que explotes a mi comunidad, porque yo no necesito plata, estamos bien. Las mujeres se han convertido en un actor fundamental en la discusión sobre políticas extractivistas en el país. No se puede, entonces, en este momento, ignorar la palabra de las mujeres en estos temas. Nosotros como mujeres lideresas que somos de las bases, estamos con la gente en las comunidades, participando en las asambleas, en las mingas, en las fiestas, ayudando en las comunidades con los ailos. Hemos vivido hace años dominados o maltratadas, o más que todo en los pueblos indígenas, no valoran a las mujeres. Y como por eso, más que todo, como mujeres de las organizaciones, estamos en lucha de defensa de nuestro territorio, de nuestro Pachamama, y defensa de nuestros derechos de las mujeres. Kai, mam, kami matata, kambakarita, charingi, kambakarita perangi, jata me apiungi. Comprometerisha perangi kambakarita, comprometerisha kambakarita perangi. Jata comprometerengi. Tu kuona gona rikushkai mikia gona y achi gona incluso kai mateon y compañero gona. Tu kuya kai prometerisha. Chamongami. Y kanga cara matalong. Chamongami problema baik purisha gunai. Jasa gunai mi tu parigan. Mana querina cham, pero en primer lugar que ya yo me dijo, Gaima, Chema, ¿queréis con él? Comprometer en eso. Yo dije a las mujeres de Yacuchasqui, todos vamos a trabajar, si hay algo, ir por donde quiera, por marcha, todos vamos a estar juntos. Les voy a ayudar, dije. En toda parte les voy a ayudar. Y cogí este barra y dije, yo también voy a ayudar en todo lo que ellos dicen, pero tengo que luchar de mi tierra todo. Ahí estoy. Ojalá si con estos talleres que hemos hecho, ellos también que hagan valorar como mujeres y que siguen luchando por nuestra tierra, que no se quede ahí. Todas las mujeres presidentes que ahora van a quedar con esas varitas, esas mujeres quiero que se luchen, que salgan afuera si algún taller tenemos en ciudad grande. Entonces, mujeres para que ellos también puedan defender con el tiempo, si es que ya a la fuerza entra empresa petrolera. El punto ahora es el llamado desde las mujeres. La minga es desde las mujeres. Y Yacuchasqui nos va a permitir, creo, hacer un llamado y unificarnos también en las acciones. Que no sea la última recorrido a las comunidades de base, que las mujeres amazónicas somos la solución del cambio climático que en el mundo están hablando los presidentes de cada nación, ¿no? Y eso queremos hacer escuchar al mundo entero, que solo eso es la solución. Dejar el petróleo bajo tierra y la lucha de las mujeres amazónicas. Nosotros podemos parar entre las mujeres reunidas, todo. Otros no quieren, allá saben, pero por nosotros ya tenemos fuerza, tenemos palabra para conversar con ellos, para parar, para pelear, todo. Tarulapa mandame panda Bueno, ya lo logré compartir esta proyección. ¿Tienen reacciones sobre este documental? A mí me impacta siempre ver esa fuerza de mujeres unidas desde los territorios quizás más precarios
y cuando hay afectación al agua, cuando hay afectación de cambio climático, son las más impactadas, ¿eh? En los altos andinos y también en la Amazonía, ¿no? Porque viven totalmente en comunión, en armonía con la naturaleza. Le pasa algo a la naturaleza, eso afecta todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Y bueno, con esta responsabilidad y ese rol de defender y cuidar, ellas se unen y yo lo veo de verdad como muy ejemplar, ¿eh? Porque, bueno, no tienen muchos medios para hacerlo, ¿no? Entonces, no sé si esto les suena, si conocen esas luchas, cómo eso tiene una resonancia en ustedes, quizás en su lucha local. No sé si ustedes hacen alguna acción para la conservación del agua, si eso les inspira o me gustaría conocer un poquito más. eh, ¿Quién se lanza? Bueno, tampoco les voy a poner presión para hablar, pero yo estoy segura que tienen un montón de cosas que saber, eh, que decir, que compartir. Y en Ecuador es un país muy rico en defensa eh, de los bienes comunes, del agua. Entonces, sin mucho más, no sé si hay unas reflexiones finales. Yo por mi parte como que traté de dar una perspectiva desde UNDROP y cómo la UNDROP puede fortalecer esas luchas, ¿verdad? En los territorios o también en las cortes o también de interlocución con los gobiernos, ¿verdad? Eh, el agua cada vez más es un recurso cada vez más estratégico. Eh, la lucha cada vez eh, más vital en este planeta de los pueblos es por el agua. ¿Sí? Hasta países se pelean por tener acceso a agua, por poder controlar el agua, ¿verdad? Hay muchas territoriales, temas ahí geopolíticos, etcétera. Entonces, es realmente un tema muy importante y que tiene que ser regulado. Ya lo vimos, los gobiernos tienen muchas obligaciones. Ya hay cada vez más declaraciones, resoluciones que salen porque cada vez se valoran más los ecosistemas, las fuentes de agua. Se sabe que si no las cuidamos, no las regeneramos, pues desapareceremos. Entonces, ya. ¿Alguien quiere hablar? No. Entonces vamos a parar aquí. Si no hay más participación, les agradezco mucho. Les recuerdo, por los que están un poquito curiosos, que mañana a las 14:30 hora Ecuador. Bueno, yo propongo un webinario Tierra Viva sobre cosmovisión ancestral maya. Entonces, me parece bastante interesante porque tenemos dos intervenientes especialistas, uno cosmovisión maya desde Guatemala y otro desde México. Y la persona de México es también integrante de el Congreso Nacional Indígena
de México. Entonces, está en contacto con muchas luchas, es bastante conocedor del tema y hay aquí, ha fundado con sus hermanas un centro comunitario, cultural, maya para rescate de tradiciones, saberes, prácticas desde la cultura maya aquí de la península de Yucatán, en México. ¿Okay? Entonces, él va a tener la palabra, es Ángel Zulú, y la otra persona de Guatemala es como que miembro del consejo directivo de RedSac, que es una red guatemalteca para la construcción de la soberanía alimentaria en Guatemala. Entonces, yo les doy a ellos, yo hago un curso, este curso de un drop les doy a ellos y entonces también mañana me van a colaborar con este webinario que será grabado y difundido en mi canal. Le pasaré el link. ¿Qué más les puedo decir? Mañana este webinario de Cosmovisión Maya. El lunes sobre el Tratado de Escazú, ¿cierto? Que le he mencionado aquí. Y con esto, pues lamentablemente, muy tristemente, se nos concluye el curso, este ciclo. Pero bueno, ustedes ya, si han asistido a la mayoría de las clases, recibirán al final su certificado y que sepan que no es la última vez que doy este curso. Voy a dar, no sé, hay que ver tiempos, una o dos veces más en este año 2025. Entonces voy a tratar, pero para eso necesito tiempo, inspiración, concentración para concebir nuevos más webinarios, ¿verdad? Que quiero hacer una serie también sobre derechos de pueblos indígenas específicamente, ¿no? Y hablando también de derechos de las mujeres y bueno, ya veremos qué se encuentra como inspiración. Si ustedes tienen temas que les interesaría, también sugerencias o cosas así, me lo pueden enviar por WhatsApp. Solo bueno, tiene que tener un poco relación con todo lo que hemos visto, porque no puedo ser especialista en todo, ¿no? Pero se puede buscar. Entonces, bueno, les agradezco un montón. Yo termino aquí este webinario de hoy. Voy a parar la grabación.